Te saludo desde la estación Juárez de la línea 3 del Metro de la Ciudad de México, la misma línea donde hace exactamente una semana se dio un choque entre dos trenes que dejó como saldo la muerte de una persona y al menos 106 personas lesionadas de acuerdo con información del gobierno capitalino. Es además, Rafa, el tercer día en que agentes de la Guardia Nacional resguardan este sistema de transporte colectivo Metro, el transporte más usado por los capitalinos y por el cual transitan millones de personas todos los días. Como lo decías, pues esta medida se tomó a partir de a partir de que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidió al presidente López Obrador la presencia de la Guardia Nacional debido a hechos atípicos que ellos consideran atípicos sucedidos durante las últimas semanas en el metro. Por ejemplo, según explican, pues que más frecuentemente se han reportado personas que están lanzando objetos a las vías del tren, lo cual, Rafa, puede ocasionar desde un cortocircuito hasta un incendio. Más temprano, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, y el director del metro, Guillermo Calderón, hablaron en una rueda de prensa e informaron que ya han levantado 3 denuncias ante la Fiscalía Capitalina sobre estos hechos atípicos. De ello habla el director Guillermo Calderón. Escuchemos. Estos dos últimos incidentes, me refiero a este de la línea 12 y al de la línea 3, fueron declarados, denunciados ante el Ministerio Público para las acciones pertinentes. Rafa, esta medida de la Guardia Nacional en las estaciones del metro pues ha levantado todo tipo de polémicas. Organizaciones en defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional señalan que la presencia de la Guardia Nacional pues viola el concepto de excepcionalidad, el principio de excepcionalidad, y también pues contribuye a un ambiente de militarización en el país. Pero, ¿qué opinan los usuarios de este sistema de transporte? Platicamos con algunos de ellos y esto nos cuentan, escuchemos. Hay sentimientos encontrados, o sea, yo creo que era suficiente con la policía, entre comillas. No sé si vayan a apoyarnos del todo, pero yo creo que en parte está bien que estén. Pues al principio sí nos sorprendió, ¿no? Como que estábamos más acostumbrados a los policías y aparte los policías como que daban otras indicaciones, se veían más amables y aquí como que uno se siente un poco intimidado. Se me hace increíble que en una ciudad que se proyecta a nivel mundial del mundo tenga que pasar por este tipo de situaciones en la que la Guardia Nacional tenga que venir a dar apoyo a las estaciones del metro. La verdad es que me siento un poquito más segura porque a veces, bueno, yo siempre viajo en el vagón del metro, el exclusivo, y muchas veces hay hombres ahí, entonces yo me he dado cuenta que como que se encargan también de esa seguridad y la verdad me siento un poquito más segura. Rafa, en medio de esta situación, este domingo, a partir de las 7 de la mañana, reabrirán el tramo subterráneo de la línea 12. Recordarás que pues sucedió un fatídico accidente en mayo de 2021, dejando como saldo 27 personas muertas y más de un centenar de heridos. Después de casi 18 meses de que se mantuvo cerrado, mañana estarán reabriendo este tramo subterráneo. La jefa de gobierno de la Ciudad de México dice que los últimos incidentes ocurridos en el metro están, y aquí cito, fuera de lo que normalmente ocurre, lo cual sugiere que ella piensa que hay algún tipo de boicot. ¿Se justifica, David, su decisión de solicitar 6,000 efectivos de la Guardia Nacional? Bienvenido. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Desde hace varias semanas, funcionarios del metro le hicieron saber a Claudia Sheinbaum que algunos de los accidentes en varias líneas podrían estar relacionados con actos de sabotaje, pero nunca ofrecieron ninguna prueba de ello. El metro cuenta con personal de seguridad, elementos de seguridad del gobierno capitalino, sistemas de videovigilancia que operan prácticamente en todas las estaciones. En el caso de haber habido actos de sabotaje, forzosamente tendría que haber alguna prueba o indicio, pero nunca se aportó. Me parece que los funcionarios del metro en realidad lo que están haciendo es tratar de ocultar los errores cometidos en los trabajos de mantenimiento y decidieron inventar un fantasma, es decir, señalar que hay intereses oscuros y mano negra que buscan desprestigiar al gobierno de Claudia Sheinbaum mediante sabotajes a las líneas del metro. Por otro lado, el presidente Andrés Manuel acepta la petición de mandar elementos de la Guardia con el objeto de mantener muy explícito su respaldo a la candidatura de Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República. Hasta el momento las autoridades, insisto, no han presentado ninguna prueba
de estos supuestos sabotajes. Me parece más bien que es un distractor mediático para tratar de desviar la atención de la ciudadanía sobre el problema de fondo que tiene el metro desde hace tiempo, que es un problema, como tú lo mencionaste hace poco, Sí. de mantenimiento. Y si ese es el caso, bueno, ya hemos visto este modus operandi en gobiernos como el de Venezuela, por ejemplo, o cuando hay un problema, inventan otro para distraer la atención. No sé si este sea el caso, pero por lo menos existe algún tipo de evidencia ahí. Ahora, ¿qué se puede decir, David, sobre el mantenimiento de un sistema de transporte colectivo enorme, como es el de la Ciudad de México, sobre todo recordando el colapso de la línea 12 ocurrido en 2021? Se ha convertido en el talón de Aquiles de la candidatura de Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República. En efecto, no se trata de un problema que ella haya generado, se trata de un problema heredado de los dos gobiernos anteriores, de Marcelo Ebrard, el siguiente regente, se me falta su nombre, y jefe de gobierno, y actualmente tenemos un problema de falta de inversión. Muchos de los carros, de los trenes del metro están llegando al final de su vida útil. Funcionarios del metro, independientes, integrantes del sindicato, han señalado que no llegan las piezas y las refacciones para hacer las reparaciones pertinentes. La construcción de las últimas líneas y reparaciones que ha tenido el metro han tenido fallas desde el punto de vista constructivo. Ha habido un mal manejo en el seguimiento y en el mantenimiento de las líneas del metro, y que está detonando justo en un momento clave político para el gobierno de la ciudad y para Claudia Sheinbaum, que es su candidatura a la presidencia de la República. Es muy interesante el punto que haces, David, porque la senadora priista Claudia Ruiz Massieu publicó un mensaje que va más o menos por esa línea. Dice, cuestionable que con los índices de inseguridad tan altos a nivel nacional se destinen 6,000 integrantes de la Guardia Nacional para vigilar el metro de la Ciudad de México, cuando el gobierno capitalino cuenta con la policía más numerosa, dice, del país, y lo que en realidad se necesita es invertir en su mantenimiento. Aquí habla por muchos en la oposición la senadora, ¿no, David? Definitivamente, en muchos estados del país que tienen una violencia homicida disparada, están suplicando para que lleguen estos refuerzos de la Guardia Nacional. Pero esta estrategia de reforzar a la Ciudad de México desde el punto de vista de seguridad tiene prácticamente 2 años, año y medio, perdón, a raíz de que el gobierno de la ciudad, el partido del presidente Morena, tuvieron un reflujo en las alcaldías, que perdieron prácticamente la mitad en el último proceso electoral. Desde entonces, el gobierno de la ciudad identificó que uno de los problemas que estaba provocando la pérdida de votos para el partido Morena en la Ciudad de México eran temas de seguridad. De ahí que hubo una estrategia para reforzar a la ciudad y tratar de recuperar las alcaldías que cayeron en poder de la oposición. No es la primera vez que un gobierno de la ciudad asume un papel punitivo y persecutorio. El anterior gobierno de Miguel Mancera también, al llegar a la gobernatura del Distrito Federal de la Ciudad de México, luego de haber sido procurador y fiscal, evidentemente judicializó la política en la Ciudad de México. Entonces, no es la primera vez que en la Ciudad de México se trata de resolver el problema electoral mediante aplicación de mano dura. Sí, ciertamente. Hay otro dato interesante que ha surgido, David, en una protesta ocurrida este sábado en una estación del metro. Repartían volantes, y esto es al mismo punto que hacíamos anteriormente, que dicen gastan 66 millones de pesos al mes en la Guardia Nacional en lugar de darle mantenimiento al metro. Su austeridad mata personas. Ahora, Claudia Sheinbaum dijo en una entrevista con un medio mexicano que el 70% de los usuarios están de acuerdo con la presencia de la Guardia Nacional en el metro. Tú que estás en la Ciudad de México, tú que platicas con gente que usa el metro, supongo diariamente, ¿refleja la realidad este porcentaje? ¿Es así como se siente la gente en la capital? Es una pregunta sesgada, porque en efecto, cuando se le pregunta a las personas si quieren más policías o menos policías custodiando las estaciones y líneas del metro, la gente dice que sí. Lo que pasa es que no se hizo la pregunta pertinente en esta medición que presentó Claudia Sheinbaum. La pregunta es muy sencilla. ¿Usted considera que los eventos que ha habido en el metro son producto de fallas en el mantenimiento o fallas en la seguridad? Esa es la pregunta que mañosamente no se realizó en esta medición, y en otras que ha estado presentando la jefa de gobierno. Se trata de presentar encuestas sesgadas en la pregunta para obtener un resultado que a ellos convenga políticamente. Sí, la pregunta del millón, ¿no? Cuestión de mantenimiento, cuestión de seguridad. David Saucedo, consultor en seguridad, nos acompañaba en vivo desde la Ciudad de México. Mucho gusto haberte saludado, David. Gracias.